Muy buenas tardes, estimados participantes que se vienen conectando a través de la plataforma Zoom y a través de la plataforma de Facebook Live. Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Dayan Cristel Zulca Gamarra y el día de hoy los voy a estar acompañando en una sesión más del presente diplomado especializado en Derecho Procesal Civil y Técnicas de Litigación Oral. Bien, ya que estamos hoy en un día muy fructífero, quiero aprovechar para mandar un saludo a todas las personas que se encuentran conectándose a través de la plataforma del Zoom. Tenemos al doctor Martín Chambi, al doctor Renato, a la doctora Yesenia, al doctor José Antonio, que también nos acompaña en este momento, y a todas las personas que se encuentran viendo desde la plataforma de Facebook Live. Reciban un cordial y caluroso saludo a cada uno de ustedes. Estamos hoy día, un día más de aprendizaje para que todos ustedes puedan desempeñarse, ya sea en sus trabajos, ya sea para practicar, para llevar el litigio, ya sea para que ustedes en algún momento se quieran postular a alguna convocatoria. Es importante tener estos conocimientos de la mano. Recordemos que debemos seguir estudiando diariamente para poder nutrirnos de conocimiento. Bien, en esta sesión vamos a tener a una persona muy importante como ponente magistral. Estamos hablando del doctor José Antonio Aguilar Ramos. El doctor José Antonio Aguilar Ramos actualmente es juez del Juzgado de Paz Letrado Civil de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. Él nos va a hablar respecto de la sesión número 7, que titula Los procesos en el tubo del Código Procesal Civil. Bien, antes de dar inicio al presente diplomado, quiero comentarles, estimados participantes, que el presente curso especializado en Derecho Procesal Civil está avalado con el ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios. Para hablar respecto de la certificación, es importante que ustedes sepan que nosotros estamos promocionando el presente diplomado porque queremos que ustedes se nutran de conocimientos, queremos que ustedes tengan un CV de alto impacto para que en un futuro concurso ustedes puedan ser ganadores y representar a la ciudad de Madre de Dios a nivel nacional. Bien, estimados participantes, el costo de la certificación del curso especializado en Derecho Procesal Civil tiene un costo módico de 20 soles. Y para todos aquellos que desean adquirir el diplomado especializado en Derecho Procesal Civil, el costo promocional es de 150 soles para todos aquellos que se hayan inscrito dentro del presente diplomado hasta la fecha que nosotros hemos ido aperturando, y durante las transmisiones las hemos puesto en conocimientos a todos aquellos que han estado participando de nuestras programaciones de forma diaria. Esto es los días viernes y domingos en los cuales nosotros estamos dictando sesiones de clases a través de la plataforma Zoom y Facebook Live. Bien, quiero mandar un saludo también muy especial a la doctora Yesenia, al doctor Javier Pablo, que se acaba de conectar, también un saludo muy especial al doctor Juan Carlos Suel Ramos y a todas las personas que se vienen conectando a través de la plataforma Zoom y de la plataforma de ICADE Perú, que ya se encuentra disponible para todos aquellos que desean acceder y visualizar qué cursos nosotros tenemos para futuros. Bien, estimados participantes, el día de hoy, como les venía comentando, vamos a tener la participación del doctor José Antonio Aguilar Ramos. Ya tenemos incluso al doctor José Antonio Aguilar Ramos en la plataforma. Le quiero pedir al doctor José Antonio que por favor encienda su cámara para poder conocerlo y para que ustedes también lo puedan conocer. Muy ¿Cómo buenas se tardes. encuentra el día de hoy, doctor José Antonio? Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, claro, un poquito su volumen, doctor. ¿Podría? ¿No? Bien, Correcto, doctor, se le escucha perfecto. ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Cómo van los ánimos el día de hoy para la disertación del día de hoy? muy bien, tranquilo nomás, con el cambio de clima, está perfecto para la ocasión. Ujú. Muy bien, vamos a esperar unos minutos o ya vamos a empezar. Sí. Sí, bien, doctor. Estimados participantes, como les venía comentando, ¿no? El doctor va a hablar respecto de un tema muy importante que incumbe al derecho procesal civil, ya que justamente esta es la finalidad del presente diplomado. Él nos va a tratar de temas muy interesantes, nos va a tratar del tema de los procesos en el texto único ordenado del Código Procesal Civil. Bien, este tema que forma parte de la sesión 7 del presente diplomado tiene 6 subtemas, los cuales el doctor José Antonio los va a abordar
cada uno de estos temas para que ustedes tengan conocimiento del mismo. Dentro de ello incluye el proceso abreviado, el proceso sumarísimo, el proceso no contencioso, el proceso único de ejecución, también el proceso cautelar y el proceso de filiación extramatrimonial y alimentos, que por cierto está en boga en estos tiempos, ¿no? De forma diaria. Bien, muy aparte de eso también el doctor José Antonio Aguilar Ramos va a hablar no solo de la parte teórica, sino también nos va a hablar respecto de la parte práctica y cómo es que mediante los procesos que él va a explicar, cómo se vienen aplicando de forma diaria, ya que recordemos que el doctor trabaja en el Poder Judicial y a diario se ven ese tipo de casos dentro de la misma institución. Bien, un poco hablándonos respecto de la reseña histórica del doctor, quiero mencionarles algo muy importante, y es que el doctor José Antonio Aguilar Ramos es juez de paz letrado civil de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, es abogado por la Universidad Andina del Cusco, se desempeñó como juez supernumerario del Juzgado de Paz Letrado, con funciones de Juzgado de Investigación Preparatoria de Iberia y la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, ha sido también servidor judicial del módulo civil de Tambopata, de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. A ver, doctor José Antonio, de repente si ya estamos listos para poder iniciar, o de repente se quiere tomar todavía unos minutos. No está bien, podemos empezar si desean. Entonces, doctor, deja de compartir o yo le voy a ayudar compartiendo las diapositivas para poder iniciar. A ver, voy a compartir mi pantalla, ¿eh? Correcto. Ahí está, doctor, si se puede visualizar. Más bien hay que ponerle zoom, doctor, para que se pueda ver en toda la pantalla. Ah, ya, correcto. Ahora sí se ve. Se mira, doctor. Muy bien, ¿me escucha? Perfectamente, ¿verdad? Doctor, sí se la escucha, doctor. Ya, muy bien. Bien, vamos a empezar con el primer tema que es el proceso abreviado. Bien, hay que tener en cuenta que el proceso abreviado es un proceso contencioso de duración intermedia en relación al proceso de conocimiento y al proceso sumarísimo. Porque pues hay que tener conocimiento en consideración que este proceso abreviado se reducen o se concentran en determinados actos procesales, es decir, se concentra el tiempo de actuación de los procesos. Mientras que el proceso de conocimiento son aquellos procesos que, como bien saben, ¿no? Se transitan por una vía que tiene mayor tiempo y desarrolla sobre hechos dudosos o derechos contrapuestos que tienen mayor complejidad. En contrario, el proceso sumarísimo es también un proceso contencioso, pero también de muy corta duración, es decir, un proceso más breve, es de tramitación rápida, por ser también derechos básicos. En cambio, el proceso abreviado es una duración intermedia. La base o la matriz del proceso abreviado es el proceso de conocimiento. El trámite está sujeto a reglas establecidas en base, ¿no?, al proceso de conocimiento. La única diferencia solamente es la abreviación en los plazos. Es decir, la concentración de actos procesales se da en la etapa de saneamiento procesal, en la audiencia de pruebas. Como bien sabes, ahora por la oralidad civil, el saneamiento procesal, la etapa de audiencia, admisión de medios probatorios, se da una sola audiencia, empezando por una audiencia preliminar, después una audiencia de juzgamiento. Bien, ¿qué da este proceso abreviado? La posibilidad de ofrecer medios probatorios también en la apelación de sentencias, ello de conformidad al artículo 374 del Código Procesal Civil. Este punto, respecto a la ofrecimiento de pruebas en la apelación, debe ser por hechos relevantes o documentos que hayan sido obtenidos con posterioridad al inicio del proceso.
pero estos medios probatorios van a ser admitidos o rechazados, ya sea por el órgano superior. Bien, qué materias puede conocer en el proceso abreviado? Primero, tenemos al retracto, al título supletorio de prescripción adquisitiva, rectificación de áreas y linderos. Tenemos también la responsabilidad civil de los jueces, expropiación, tercería, impugnación de actos por resolución administrativa, la pretensión cuya petitorio tenga una estimación patrimonial mayor de 100 hasta 1000 URPs. Es decir, por ejemplo, la competencia en los jueces civiles es de 500 a 1000 URPs. 500 quiere decir, como el URP está 495, entonces sería 247.500 soles hasta los 1000 URPs, y 1000 URPs es 495.000 soles. Esa es la competencia de los jueces civiles. En cambio, de los jueces de paz letrado, es de 100 hasta 500 URP, es decir, de 49.500 hasta los 247.500. Esa es la competencia de los órganos jurisdiccionales, tanto jueces civiles como paz letrado. Le estaba diciendo que casos en que procede, también están los que no tienen una vía procedimental propia, son de inapreciable en dinero o hay dudas sobre su monto por la naturaleza de la pretensión o que el juez considere atendible su empleo. Y el inciso 9 nos señala sobre las demás que señale la ley. Esto es, por ejemplo, pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de un vínculo no laboral. También la cesación de contestación del nombre e indemnización, cesación de usurpación del nombre e indemnización, impugnación de acuerdos de la asociación, como también lo establece, ¿no?, el artículo 92 del Código Civil. Así tenemos, entre otras materias, las más conocidas, ¿no? Tenemos la impugnación de acuerdo de Junta General de Accionistas, que mayormente se llevan en los juzgados, son de competencia de los juzgados civiles. Bien, respecto al trámite, hay que tener en cuenta que el proceso abreviado debe cumplir ciertos requisitos. Esto es para la admisión de la demanda, debe cumplir con el artículo 424. Estos requisitos que establece la propia norma del Código Procesal Civil son los requisitos de la demanda, también el artículo 425, los anexos que debe contener la demanda, salvo que si la demanda no procede, esta va a entrar en concordancia con el artículo 427 que establece causales de improcedencia. Esto es que, por ejemplo, que la mandante no tenga legitimidad para obrar o no tenga interés para obrar o el derecho se haya caducado. Entonces, para calificar la demanda, el juzgado tiene 5 días, según el artículo 124 del Código Procesal Civil. Bueno, a través de este artículo señala, ¿no?, cuáles son los plazos máximos para expedir resoluciones. Para los decretos, señala que el juzgado tiene 2 días hábiles para poder expedir decretos. Autos, 5 días hábiles, y sentencias, bueno, las sentencias se dan según su vía procedimental. Pero en esta realidad, según la carga que se tiene en el Poder Judicial, a veces no se cumplen esos plazos para la calificación de los 5 días hábiles, porque hay que tener en cuenta esta carga que es considerable y únicamente, o a veces únicamente se tiene con un solo secretario, 2 secretarios, y la cantidad de demandas que ingresan. No es factible emitir en esos plazos, pero nuestra norma sí establece teóricamente los 5 días para poder calificar la demanda. Bien, tenemos también las cuestiones probatorias, esto es, que la parte demandada tiene el plazo de 3 días en esta vía del proceso abreviado para poder formular tachas o interponer oposiciones. También tiene 5 días para deducir excepciones, ello como lo establece el inciso 3 del artículo 491 del Código Procesal Civil. Y para contestar, efectivamente tiene 10 días hábiles para poder contestar.
Contestado la misma, el juzgado, contestado o no, el juzgado emite una resolución a través del cual se procede a señalar una audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, se emite el saneamiento probatorio, si es posible la conciliación, fijación de puntos controvertidos y el saneamiento probatorio. Ya más adelante lo vamos a detallar con mayor ilustración. Y posteriormente se viene ya la audiencia de juzgamiento, ¿no? Esto es la actuación de medios probatorios y su posible emisión de la sentencia en el acto de la audiencia, o también tiene 25 días para emitir sentencia en despacho. Bien, como le decíamos, los requisitos de la demanda. Hay dos requisitos bien expresados en la norma. Estos son los requisitos de forma y los requisitos de fondo. Los requisitos de forma, ¿cuáles son? Los establecidos en el artículo 130, 131, 132 y 133 del Código Procesal Civil. También la resolución administrativa 1493 consecutivo del Poder Judicial establece, ¿no? Cuáles son la forma de presentar escritos. Esa norma administrativa establecía que, cuál era la forma de presentar el escrito, si era una hoja 4, entre otros detalles, pero el artículo 130 específicamente no señala, ¿no? El escrito debe ser presentada en máquina de escribir u otro medio técnico. También señalaba los márgenes, los espacios, la redacción por un solo lado y el doble espacio. Y esos requisitos efectivamente están establecidos en dicha norma, pero sin embargo en la práctica mayormente los abogados no respetan ellos. Por ejemplo, en los procesos presentados por la AFP, mandan una letra Arial 5, Arial 6, y son pequeñas las letras que a veces no se pueden leer correctamente. Por eso la norma da esos pasos generales para poder presentar el escrito, ¿no? El artículo 131 que habla sobre las firmas, ¿no? Serán firmados debajo de la fecha por la parte, el tercero legitimado o el abogado que lo presente. El artículo 132 también, ¿no? Lo señala que el abogado colegiado con indicación clara de su nombre y su número de registro. Y el artículo 133 habla sobre la copia y los anexos que debe presentar. ¿Y qué hace el órgano jurisdiccional? Procede a la calificación, pero también hay que tener en cuenta que en la calificación debe observar los requisitos, o que no se encuentre dentro de las causales de improcedencia establecidos en el artículo 427 del Código Procesal Civil. Esto es que el demandante debe verificar que tenga evidentemente legitimidad para obrar, que el demandante tenga manifiestamente interés para obrar y el derecho no haya caducado. De la misma forma, que el juez ante quien se presenta tenga competencia. Otro requisito es que exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio, y el petitorio sea física y jurídicamente posible. Y finalmente contenga una debida acumulación de pretensiones, ¿no? De lo contrario, si no se cumplen estos requisitos, se declarará improcedente. Y si no cumple con los requisitos de forma, esto se declara inadmisible. Y bien, y si se cumple la demanda con los requisitos de forma y fondo, esto se admite a trámite y continúa con la secuela del proceso. Pero hay que tener en cuenta aquí dos puntos siempre que las partes, los abogados, no observan, ¿no? Cómo es el interés para obrar y la legitimidad para obrar. Bueno, ¿qué es el interés para obrar? Es el hecho que, ¿no? Que tenga relevancia jurídica, que sea cierto,
posible para ser presentado ante el juez. Ese es el interés para obrar. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo o la razón, ¿no? Que tenga carácter jurídico? Si no existe ese motivo o razón de carácter jurídico, no se puede entablar una demanda. Por ejemplo, a ver, digamos, unos vecinos tienen un pleito de, no sé, que digamos le ha hecho brujería y eso quiere judicializarlo. Eso no se puede porque no hay relevancia jurídica en casos, ¿no? de brujería, o también si hay pretensiones que ya se han resuelto, no puede entablarse nueva demanda para proceder a poder emitir un fallo respecto a un caso ya resuelto de cosa juzgada. Entonces no habría interés para obrar. En cambio, la otra connotación es la legitimidad para obrar. ¿Qué es la legitimidad para obrar? Bien, el titular del derecho cuya protección está solicitando. Puede ser aquella persona incoar una demanda por derecho propio o a través de un representante. Esa es la legitimidad por obrar. Son dos aspectos que mayormente los abogados al interponer su demanda no observan correctamente. Bien, respecto a la contestación de la demanda, el demandado puede contestar, también puede interponer cuestiones probatorias, deducir excepciones. Como le habíamos dicho inicialmente, para interponer cuestiones probatorias tiene 3 días hábiles. Puede poner tachas u oposiciones, deducir excepciones dentro del plazo de 5 días, o contestar y reconvenir la demanda dentro del plazo de 10 días. Bien, también la norma establece claramente que no procede reconvención en las materias de retracto, títulos supletorios, rectificación de áreas linderos o prescripción. Respecto a las tachas que pueden ser deducidas por la parte demandada, son contra documentos y testigos. Respecto a las oposiciones, pueden ser la actuación de declaración de parte, exhibiciones, pericias o inspecciones, ¿no? Saneamiento del proceso es la siguiente etapa, donde el juez verifica cuáles los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, a fin de determinar la existencia de una relación jurídica procesal válida. Es decir, que contestado la demanda o en la rebeldía el juez declara la existencia de una relación jurídica procesal válida, por ende procede a sanear el proceso. También es de facultad del juez otorgar un plazo, ¿no? Para poder subsanar algún defecto subsanable. De lo contrario, se concluye el proceso. Posteriormente, si se sanea el proceso, se procede a fijar los puntos controvertidos, como lo señala el artículo 468 del Código Procesal Civil. En esta fijación de puntos controvertidos puede ser con la propuesta de las partes procesales. Anteriormente, ¿no? Se otorgaban 3 días para que las partes procedan a otorgar puntos controvertidos. También, pero ahora con la oralidad civil, la fijación de puntos controvertidos se hace en el mismo acto de la audiencia preliminar, también corriendo traslado a las partes procesales. O de lo contrario, el juez los fija y también los procede a correr traslado si existe observación o no a la fijación de los puntos controvertidos. De la misma forma, se procede a la admisión o rechazo de medios probatorios, tanto esto de la parte demandante como de la parte demandada. De la misma forma, se procede a la actuación de los medios probatorios o también al juzgamiento anticipado. Si observa el juez que existen elementos o medios probatorios que no necesitan actuación, entonces el juez puede hacer un juzgamiento anticipado y emitir sentencia. Esto quiere decir que prescindir de la audiencia de pruebas.
Este acto procesal puede ser apelado, sí, efectivamente, sin efecto suspensivo, pues este es un acto procesal sí, excepcional que el juez, si considera necesario, puede realizar un juzgamiento anticipado. En la audiencia de pruebas, como se había señalado, habiéndose fijado puntos controvertidos, admitido medios probatorios, anteriormente se fijaba otra audiencia, sin embargo, también se puede realizar el mismo acto de la audiencia, conforme al artículo inciso 9, 491 del Código de Proceso Civil, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la audiencia hay que cautelar el principio de inmediación. ¿Esto qué quiere decir? Debe ser dirigida por el juez bajo sanción de nulidad. También el principio de concentración. Esto es la unidad de audiencia, como se había señalado anteriormente, ¿no? Se hace el asignamiento probatorio, la fijación de puntos controvertidos, admisión de medios probatorios. En este caso, también la actuación de los medios probatorios ofrecidos en un solo acto. La audiencia es oral y su actuación se redacta en acta. Para la actuación de medios probatorios tiene un orden especial. Esto es, primero se inicia con si es que hay pericias o inspección judicial, se inicia con la inspección judicial. Si se han admitido declaraciones testimoniales, procede el segundo punto con la declaración testimonial. Posteriormente, con reconocimiento y exhibición de documentos. Y finalmente, con la declaración de parte. El mismo acto de la audiencia también se realizan los alegatos finales de las partes procesales y entonces el juez emite sentencia. Sentencia puede ser en el acto de la audiencia o también en despacho dentro del plazo de 25 días. Puede ser la sentencia declarativa, sentencia constitutiva, una sentencia de condena. La sentencia declarativa pues reconoce una relación o situación de hecho, una situación que existe. Una sentencia constitutiva crea, modifica o extingue una obligación, mientras que la sentencia de condena pues impone una prestación determinada de dar, hacer o no hacer. Puede ser en estos casos, ¿no? Obligación de acción de dinero, entre otros que determine la sentencia antes aludida. Y para esto existe la apelación, si es que la parte sea demandante, demanda, también tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia de la apelación? Esto es interponer en el plazo. Esto es para poder apelar 5 días posterior a la notificación. Se interpone también ante el mismo juez. El mismo juez que les pidió la sentencia y se acompaña la tasa judicial, salvo con el auxilio judicial si es que ya se ha concedido con anterioridad. Otro requisito es, mayormente que incurren los abogados en la defensa, no especificar el error de hecho o derecho incurrido en la resolución impugnada. Quiere decir, si no está de acuerdo la parte con la emisión de la sentencia, esta parte debe decir, ¿no?, cuáles son por ejemplo, qué extremos de la sentencia no está de acuerdo. Hay que precisar cuál es el error de hecho o derecho. Otro es la precisión de la naturaleza del agravio. ¿Cuál es el perjuicio o defensa que no se pudo realizar o cautelar, ¿no? Y otro requisito es sustento de la pretensión. ¿Qué está solicitando el apelante? La nulidad, la revocatoria total, la parcial, ¿no? Son 3 requisitos de procedencia para interponer una apelación. Efectivamente, la elevación de expediente superior en el plazo no mayor de 20 días. ¿Qué hace las salas en caso de los juzgados civiles? Traslada la apelación por 10 días a la otra parte. Esta puede adherirse o también trasladar al apelante por 10 días y queda expedito para ser resuelto en la vista de la causa.
conforme también le establece el artículo 373 del Código Procesal Civil. Este es el proceso abreviado, así en forma resumida, porque si nos quedamos a detallar paso a paso, no vamos a pasar hasta las 10 de la noche. Vamos a continuar con el siguiente tema. ¿Se ve la diapositiva? Sí, autor. Muy bien. El proceso sumarístico. Como le hemos dicho, el proceso de sumarismo es la vía procedimental que se caracteriza por contemplar plazos más breves, la menor cantidad de actos procesales y concentración de las actuaciones. Hay que tener en consideración, efectivamente, que el proceso sumarístico es un proceso de muy corta duración. Fue diseñado para que el plazo sea muy breve a través de las diligencias y se podía obtener una sentencia más rápida, ¿no? Bien, también tiene otra característica que es muy común, que a las aludidas limitaciones procesales, la reducción de los plazos. Es distinto los plazos de conocimiento, distinto los procesos abreviados. Por ende, vamos a empezar con los presupuestos procesales. Para el proceso sumarísimo, para interponer la demanda, debe contener dos presupuestos. Uno es procesales de forma y de fondo, ¿no? Los presupuestos procesales tenemos la competencia, la capacidad procesal y los requisitos de la demanda. Estos presupuestos de forma son aquellos requisitos en los cuales no se constituye una relación procesal válida. La competencia, bueno, puede ser a través de a razón de la cuantía, el territorio, la materia, el grado o el turno, ¿no? Mientras que la capacidad procesal es la actitud o de unidad que puede ejecutar actos procesales válidos. Y los requisitos de la demanda, efectivamente, como ya lo habíamos visto en el anterior tema, tienen requisitos de forma y de fondo. Otro presupuesto procesal de fondo son las condiciones de la acción. Son aquellos requisitos necesarios para que una pretensión procesal sea objeto de pronunciamiento válido sobre el fondo por el juez. ¿Cuáles son? La legitimidad para obrar, el interés para obrar y la voluntad de la ley. La legitimidad para obrar es aquella autorización que la ley le otorga a una persona para poder ser parte de un proceso determinado, ¿no? Puede ser, como anteriormente también les dije, puede ser por derecho propio o por un tercero debidamente representado. Y el interés para obrar, el demandante precisa, ¿no? O necesita de una declaración judicial para evitar un daño jurídico. Pero esta necesidad tiene que ser cierta y actual. Y otro presupuesto de fondo es la voluntad de la ley. ¿Qué quiere decir? Que se refiere a que la pretensión tenga un sustento en un derecho tutelado por ley. Casos en que procede, efectivamente, son estos asuntos contenciosos. Los procesos sumarísimos son competencias de los jueces de paz letrado, de procesos civiles y los jueces de familia. Tenemos, por ejemplo, alimentos, ¿no? Son competencias de los jueces de paz letrado. Existen en estos procesos pruebas indubitables del vínculo familiar y no estén acumuladas otras pretensiones. Respecto a la separación condicional y divorcio ulterior, estos son competencias, pues, de los jueces de familia, como también la interdicción. El desalojo también es competencia de los jueces de paz letrado y los jueces civiles, pero hay que tener en cuenta esto, que los jueces de paz letrado
tienen competencia si es que la renta mensual es hasta los 50 URP. Y si es una renta mayor de los 50 URP o no exista cuantía, entonces es competencia del juez civil. Los interdictos, efectivamente, son competencias netamente del juez civil. También en estos procesos sumarísimos, los que no tienen una vía procedimental propia son inapreciables en dinero o hay dudas sobre su monto o porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional el juez considera atendible su empleo, son de competencias del juez civil. Otro requisito, otro rubro también es aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor a 100 unidades de referencia procesal, es decir, los 49.500 soles y los demás que señale la ley. También tenemos la pérdida de derecho de plazo, la administración de los bienes del otro cónyuge y la designación de curador especial por los intereses opuestos de los padres con los hijos, ¿no? Bien, el proceso sumarísimo también tiene etapas similares al proceso abreviado. Sin embargo, hay que tomar en consideración que los plazos son más cortos. Efectivamente, también debe cumplir la demanda los mismos requisitos establecidos en el artículo 424, 425 y no estén inmersos en las causales de improcedencia del artículo 427. De mismo modo, también para emitir autos es de 5 días por el órgano jurisdiccional, conforme también lo establece, ¿no?, el artículo 124 del Código Procesal Civil. En este proceso sumarísimo, el demandante en el mismo escrito puede contestar la demanda, deducir excepciones o cuestiones probatorias. Para todo ello tiene 5 días hábiles, ello de conformidad al artículo 554 del Código Procesal Civil. Es decir, en un solo escrito el demandado puede deducir, contestar y a su vez deducir excepciones. Contestar o interponer tachas u oposiciones o únicamente puede contestar según lo convenga la parte demandada. Entonces, efectuado ello, se realiza una audiencia única y sentencia. El plazo para poder señalar audiencia es de 10 días hábiles. Entonces, en el mismo acto de la audiencia, también lo vamos a detallar más adelante, también se realiza el saneamiento procesal, estableciendo la relación jurídica procesal válida, sanear el proceso, si es posible, también la conciliación, si no se realiza la conciliación, la fijación de puntos controvertidos, admisión y actuación de medios probatorios y la emisión de la sentencia en 10 días, salvo que también en despacho el juez pueda determinar la emisión de la sentencia. Efectivamente, en este proceso no son procedentes la reconvención, los informes sobre hechos, ofrecimiento de medios probatorios en segunda instancia, modificación y ampliación de la demanda, medios probatorios extemporáneos y ofrecer medios probatorios sobre hechos invocados en la contestación. Los requisitos de la demanda, como le había señalado, deben cumplir también estos los artículos 130, 131, 132 y 133 del Código Procesal Civil. De igual forma, los artículos 424 y 425. Y los requisitos de fondo, que no debe estar inmersa con la demanda dentro de los alcances del artículo 427. Efectivamente, el demandante también tiene que tener legitimidad e interés para obrar. Hay que observar que el derecho no haya caducado, que el juez en dice presente tiene que tener la competencia. Y del mismo modo, la demanda debe cumplir con la conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Y de igual forma que el petitorio sea física y jurídicamente posible. Salvo también advertir que hay una acumulación de pretensiones, esté conforme y no se procede a declarar su improcedencia. Bien, la calificación puede ser de demanda admisible, esto es admitirse a trámite si cumplen los requisitos de forma y fondo. ¿No? Que se cumplan con los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. De lo contrario, si no se cumple con los requisitos de forma, se declara inadmisible
Y si está inmersa en los artículos del artículo 427, esta se declara improcedente. Para la contestación de la demanda, admitida el juez, corre traslado al mandado por el plazo de 5 días. Ya no es 10 días como el proceso abreviado, ahora es de 5 días. Y el demandado se halla en el país o domicilio, dicen, ¿no? Según la norma, el 550 del Código Procesal Civil, tiene 15 días para poder contestar. Como les había dicho anteriormente, para poder contestar, también puede deducir excepciones o interponer cuestiones probatorias, entonces tachas u oposiciones, dentro del plazo de 5 días. También no procede la reconvención ni los medios probatorios extemporáneos, como también lo establece el artículo 559 del Código Procesal Civil. Y es que también se puede proseguir el proceso en rebeldía del demandado. Esto es, que dentro de los 5 días no contesta, se declara rebelde. Audiencia única. En los procesos sumarísimos, contestada la demanda o transcurrir el plazo para hacer, el juez fija fecha para la audiencia única. En esta audiencia única se pueden presentar diferentes situaciones. De haberse deducido excepciones o defensas previas, el demandante tiene que absolverlo. Absuelto ellos, se actúan los medios probatorios pertinentes en ellas. Si se encuentran infundadas las excepciones o defensas previas propuestas, se declara saneado el proceso. También hay que precisar que el juez, con la intervención de las partes, fija los puntos controvertidos y determina los que van a ser materia de prueba. También puede admitir o rechazar medios probatorios y también dispondrá la actuación de los mismos, ¿no? También tiene que resolverlo en el acto de la audiencia. A todos los medios probatorios referente a las cuestiones de fondo, después concede la palabra a los abogados para que hagan su alegato final. Y luego expide sentencia. Excepcionalmente, como estamos ahora en la oralidad civil, las sentencias deben ser emitidas en audiencia, pero excepcionalmente tiene el plazo de 10 días para poder emitir su sentencia en despacho. Bien, nuestro Código Procesal Civil también señala que si se declara improcedente la demanda, si declara fundada la excepción o defensa previa y la sentencia, son apelables con efecto suspensivo. El plazo para poder apelar es 3 días. Esto quiere decir que si se concede la apelación, se remite el expediente al superior dentro de 5 días de concebir la apelación. ¿Y el superior qué hace? Comunica a las partes que la causa está expedita para ser resuelta y señala día y hora para la vista de la causa, sin que las partes puedan ofrecer pruebas. Lo que superior resuelve en el plazo de 5 días después de la vista de la causa. Respecto a las demás resoluciones, distintas a lo que ya se ha señalado respecto a si se declara fundada la excepción, defensas previas o sentencia, se apelan sin efecto suspensivo con la calidad de diferida. También lo señala el artículo 369 y 556 del Código Procesal Civil. Procesos no contenciosos. ¿Se puede visualizar? Sí, siento. Muy bien. En los procesos contenciosos hay dos campos de acción. Esto es la judicial y la notarial, ¿no? Pero en los procesos no contenciosos, ¿qué resuelve? Una incertidumbre jurídica. Ya no es un conflicto de intereses, porque en los procesos contenciosos hay dos partes, ¿no? Demandante, demandado. En los procesos no contenciosos, podríamos decir como si solo existiría una parte, ¿no? Es decir, solo resuelve una incertidumbre jurídica. Pero, ¿qué es la incertidumbre jurídica? A ver,
Es una falta de convicción o de repente un reconocimiento social en torno a la vigencia o eficacia de un derecho. Es lo que busca, digamos, mayormente en los juzgados se presentan, ¿no? En los pas letrados, la rectificación de partidas de nacimiento. ¿Y qué está buscando ahí? Que se reconozca o se corrija algo para proceder, ya sea esto en forma administrativa para una sucesión procesal, necesita que el juez le otorgue determinada autorización, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la vía judicial, como procesos no contenciosos, el inventario, la administración judicial de bienes, la adopción, la autorización para disponer de derechos incapaces, declaración de desaparición, ausencia o muerte presunta, patrimonio familiar, ofrecimiento, pago y consignación, comprobación de testamento, inscripción y rectificación de partida, sucesión intestada, reconocimiento de resoluciones judiciales y laudos expedidos en extranjero. Las solicitudes que ha pedido expresado y por decisión del juez carezcan de contención. Por ejemplo, en la vía notarial, según la ley 2662, también se realizan la rectificación de partidas, adopción de personas capaces, concesión de patrimonio familiar, inventario de bienes, apertura de testamento cerrado y también sucesiones intestadas, antes llamadas declaratorias de herederos. También en la vía notarial, según la ley 29227, se puede realizar la separación convencional y divorcio ulterior. Con la ley 29560, el reconocimiento de unión de hecho, convocatoria junta obligatoria anual y a la Junta General. Con la ley 27157 y la 27333, en vía notarial, la declaración de propiedad por prescripción exhaustiva de dominio, declaración notarial de formación de títulos supletorios, como también la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Bien, nos vamos a abocar a procesos no contenciosos judiciales, ¿no? Tenemos los que la ley señala. Según la sexta disposición del Código Procesal Civil, la declaración de muerte presunta. Bueno, esto que se tramita en competencia del juzgado civil. También tenemos la dispensa de edad para matrimonio, dispensa parentesco para matrimonio, consentimiento para casarse, según el artículo 244 del Código Civil, entre otros, ¿no? Que tenemos más conocidos y que son de mayor frecuencia en los juzgados, la renuncia de albacea, remuneración de albacea, remisión de cuentas de albacea, administración de bienes de los hijos en caso de nuevo matrimonio, entre otros. Como les estaba diciendo, en los procesos no contenciosos no existe litigio. No hay una confrontación de pretensiones contrarias. ¿Cuál es la finalidad? Eliminar una incertidumbre jurídica. Por eso, en la vía judicial, los procesos no contenciosos de jurisdicción voluntaria son aquellos que no existe conflicto de intereses o litigio. Pero excepcionalmente puede haber la oposición. Por ejemplo, en los casos de sucesión intestada, normalmente hay en su mayoría de casos, si son 4 hermanos y uno nomás solicita la sucesión intestada y solicita que se declare único y heredero universal. Sin embargo, pueden aparecerse otros posibles herederos en los que puedan poner oposición o también, también solicitar que se declare junto al solicitante, ¿no? En la vía notarial se tramitan los asuntos no sometidos a controversia, como los había señalado, ya los precisados en la ley 26662, en la 27333, en la 29227 y en la 29560, ¿no? Que también regulan el reconocimiento de uniones de hecho y la convocatoria junta obligacional anual. Características del proceso no contencioso: no existe controversia ni dualidad entre las partes. Se trata de actuaciones ante los jueces y notarios para la solemnidad de ciertos actos o para el pronunciamiento de tribunales en su caso.
No hay confrontación de pretensiones contrarias, no hay contendientes. Efectivamente, ¿no? No hay ese conflicto como había en los procesos sumarísimos, los procesos abreviados, que hay un demandante y a un demandado. ¿Qué se busca a través de estos procesos? Eliminar una incertidumbre jurídica. Da certeza a un documento al final del proceso. ¿Esto mediante qué? Mediante una resolución final. Ahora, respecto a la competencia judicial, los jueces especializados para los procesos no contenciosos, la estimación patrimonial debe exceder los 50 URPs. Esto es de más de 24.750 soles. Mientras que los jueces de paz letrado, exclusiva para los procesos de inscripción de partidas, solicitud de estimación patrimonial, no mayor de 50 URP. Esto es menos de 24.750 soles. Los jueces de familia, según códigos niños y adolescentes, tiene competencia respecto a tutela, consejo de familia, licencia para enajenar u obligar sus bienes y autorizaciones, así como también adopciones. La ley atribuye su conocimiento a las salas civiles respecto a reconocimiento de resoluciones judiciales y laudos expedidos en el extranjero. Hay que tener en cuenta otro aspecto respecto a la competencia. ¿Quiénes son competentes? Es competente el juez del lugar del domicilio de la persona que lo promueve o cuyo interés se promueve. ¿Esto qué quiere decir? Si el demandante domicilia en Puerto Maldonado, está solicitando la sucesión o rectificación de partida, lo tiene que realizar en la provincia de Tambopat. No puede interponer su demanda en otro distrito judicial, pues la competencia se remite al domicilio del solicitante. En los procesos no contenciosos no proceden la recusación de jueces, secretarios, tampoco no hay excepciones o defensas previas, como sí existen, ¿no? Los procesos abreviados, conocimiento y sumarísimo. Las cuestiones probatorias cuyas pruebas no sean de actuación inmediata. Tampoco no existe reconvención, ofrecimiento de pruebas en segunda instancia, modificación, ampliación de demanda y pruebas extemporáneas. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay contención, no hay litigio, por lo que no proceden estos actos procesales. Plazos, inadmisibilidad de la solicitud, 3 días. Oposición, como le había señalado, respecto a si hay una sucesión, hay otros herederos posibles, puede realizarlo en 5 días. Emplazamiento especial, 15 a 30 días dentro o fuera del país. Audiencia, la audiencia es de actuación y declaración judicial. Esta se señala dentro de 15 días siguientes. En el mismo acto de la audiencia se emite la resolución final. Hay que tener en cuenta también si es que no existe contradicción, la actuación de pruebas de las solicitudes en forma inmediata. Si existe contradicción, debe haber actuaciones de pruebas que sustenten esta contradicción. La resolución que resuelva la oposición puede declarar fundada o infundada. Si se declara fundada, la apelación es con efecto suspensivo. Si se declara infundada, la apelación es sin efecto suspensivo. Pero la resolución final resuelve en la misma audiencia o también se puede reservar excepcionalmente en 3 días hábiles. Y la apelación en la resolución de la audiencia es en la misma audiencia. Y si fuera fuera de audiencia, la apelación es dentro del plazo de 3 días. Como ya habíamos precisado anteriormente, en la vía notarial, como aspectos generales, ¿no? Vamos a tomar en cuenta, ¿no? Las leyes que facultan a los notarios para poder tramitar procesos no contenciosos, las que ya están señaladas, ¿no? En la ley 27.662, la 27.157, la 27.333, el decreto supremo 08/2000 MTC. Solo pueden intervenir en asuntos no contenciosos los notarios con título de abogado. Para el inicio de los trámites se requiere petición escrita de los interesados o sus representantes.
¿Esos qué deben hacer? Deben detallar su nombre, identificación, domicilio interesado, motivo de la solicitud, derecho que les asiste y su fundamentación legal. ¿Qué se requiere? El consentimiento unánime de los interesados. Los notarios de oficio pueden solicitar la colaboración de las autoridades. Efectivamente, el funcionario está obligado a remitir la información que se le haya citado bajo responsabilidad. Bien, también hay que tener en cuenta que el documento notarial es de auténtico y produce sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. Las solicitudes y escritos que se presenten deben llevar la firma del abogado. Bien, en la vía notarial se realizan publicaciones. Esto es, puede ser en el diario oficial u otro de mayor circulación dentro de la localidad. ¿En qué casos? Rectificación de partidas, patrimonio familiar y sucesión intestada. ¿Esto cuántas veces se hace? Por 3 veces con intervalos 5 días entre cada publicación. También en el caso de presión exclusiva de dominio, formación de títulos supletorios, rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Bien, eso es todo en caso de procesos no contenciosos. Proceso único de ejecución. ¿Se puede visualizar el Power? Sí se observa, doctor. Muy bien. Procesos de ejecución. Estos procesos de ejecución, el objeto es satisfacer el interés del objeto que ya tiene un derecho cierto. Esto puede ser judicialmente declarado o que si la ley lo considera así. Vamos a tener en cuenta que los procesos de cognición, como ya he enseñado, procesos de conocimiento, habilidad sumarísimo, tiene un sinnúmero de actos procesales, ¿no? Por ejemplo, el proceso de conocimiento no es la demanda, el demandado puede interponer tachas u oposiciones, deducir excepciones, contestar, incluso reconvenir. También se hace un saneamiento procesal, se fijan puntos controvertidos, un saneamiento probatorio, una audiencia de pruebas y recién se emite sentencia. Pero en cambio, en los procesos únicos de ejecución, pues como ya se tiene un derecho cierto, se emite todos esos actos procesales y en su mayoría de casos termina en 2 actos procesales. Uno que es el auto de mandato ejecutivo y la resolución final. Más adelante vamos a ver cómo se realiza esto, anteriormente el Código Procesal Civil, los artículos ya siendo derogados, el proceso de ejecución se trataba en 3 rubros, ¿no? Teníamos los procesos ejecutivos, los procesos de ejecución de garantías y los procesos de ejecución de resoluciones. Estos procesos, cada uno tenía un trámite distinto. Pero sin embargo, con el proceso, con el decreto legislativo 1069, todo esto se ha sumado en un solo trámite para los 3 rubros. Por ejemplo, la ejecución de garantías, resoluciones judiciales, la obligación de gasto dinero, obligación del bien mueble, obligación de hacer o no hacer, tiene el mismo trámite. Nuestro herramienta está proscrita a la autotutela, es decir, la justicia por mano propia. El único que se puede forzar o condenar al deudor para que cumpla con su prestación es el Estado, y no los particulares al carecer de estos poderes que se escuchen, ¿no?
Bien, acá tenemos un esquema del proceso único de ejecución. Pueden darse varias situaciones. Esto es, por ejemplo, interponer la demanda, no exista contradicción, se emite un mandato ejecutivo. Si es que no, como le dije, no hay contradicción, se emite el auto final. También tenemos otra situación, se interpone la demanda, se emite mandato ejecutivo, y si es que hay contradicción, esta contradicción se traslada al ejecutante y se resuelve en el auto final. Y otra situación que puede ser es con contradicción y con audiencia. Hay unos casos especiales que el juez puede entablar una audiencia, ¿no? Por ejemplo, en procesos inventarios, tenemos, por ejemplo, interpone la demanda, emite el auto mandato ejecutivo, el ejecutado puede interponer contradicción, y si el juez considera necesario una audiencia, y en la dicha audiencia puede emitir el auto final. Vamos a hablar de las clases de títulos. Tenemos títulos jurisdiccionales, títulos extrajurisdiccionales. Los títulos jurisdiccionales se da en la actividad judicial, sentencia de condena. En los títulos extrajurisdiccionales tenemos la autonomía de la voluntad, pueden ser contractuales, de origen administrativo, de actos unilaterales. Contractuales, por ejemplo, los títulos valores, que son mayor frecuencia en los juzgados, las garantías reales, las pólizas y la transacción. De origen administrativo, por ejemplo, las resoluciones de Indecopi, las resoluciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo en conciliación, y los actos unilaterales pueden ser los testamentos, ¿no? El título. ¿Qué quiere decir el título? Es un documento que contiene una obligación. Esta debe ser cierta, debe ser expresa, exigible, líquida o liquidables. Liquidables si es dineraria. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos? El artículo 688 del Código Procesal Civil nos enumera diversos títulos ejecutivos. Tenemos las resoluciones judiciales. Efectivamente, estas tienen que ser firmes, susceptibles de ejecución. Puede ser las sentencias de condena. ¿Cuáles son las sentencias de condena? Por ejemplo, aquellas que obligan a dar, hacer o no hacer. También la transacción judicial, la conciliación judicial, sentencias extranjeras y la resolución que ordena la ejecución de costos y costos. Los laudos arbitrales firmes. Cuando se otorga facultades de ejecución. Puede ser una conciliación o una transacción de laudo arbitral. Las actas de conciliación de acuerdo a la ley. En esta se deben observar las formalidades establecidas en el artículo 16 de la ley 26872. Esto que no vulnere la ley o el orden público. Estas deben ser también ciertas, expresas y exigibles. Los títulos valores que confieran la acción cambiera. Estas también deben observar formalidades establecidas en la ley 27287. Esta es la ley de títulos y valores. El inciso quinto del artículo 688 también señala como título ejecutivo la constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución de compensación y liquidación de valores. Estos que tienen operación con soporte electrónico e informático, ¿no? Representado por la anotación en cuenta. El inciso sexto de los artículos 688, la prueba anticipada o documentos privados reconocidos. Puede ser en diligencias preparatorias y diligencias conservatorias de prueba. Y también tenemos la copia certificada, puede ser una prueba anticipada, absolución de posiciones. Esta es expresa o ficta. Otros títulos ejecutivos, también tenemos el documento privado que contenga una transacción extrajudicial. Según el artículo 1302, el Código Civil confiere mérito ejecutivo
a la transacción extrajudicial. Puede ser un contrato, ¿no? Que no requiere intervención notarial. Obtenemos el documento impago de renta de arrendamiento que acredite instrumentalmente la relación contractual. El inciso 10º del mismo artículo 688 del Código Procesal Civil también considera como título ejecutivo el testimonio de escritura pública. Y el inciso 11, otros títulos a los que la ley les da mérito ejecutivo. En estos podemos detallar según la Ley General del Financiero, también el Decreto Legislativo 299, el Decreto Legislativo 1071 de arbitraje, el Decreto Supremo 006-2009 TCM y el Código de Comercio. Respecto al Decreto Legislativo 299, por ejemplo, le da título ejecutivo a los contratos de arrendamiento financiero. Respecto al Decreto Legislativo 1071, el artículo 59 del mencionado decreto legislativo también le da mérito ejecutivo a los laudos arbitrales, ¿no? Y también el decreto supremo 006, en su artículo 43, también aquellas resoluciones finales que ordenan medidas correctivas a favor del consumidor constituyente, también le da el carácter de título ejecutivo. Y finalmente el Código de Comercio, también su artículo 405, establece que la decisión de los peritos serán también títulos ejecutivos contra los asegurados. La demanda en estos casos en procesos únicos de ejecución también debe contener ciertos requisitos. La competencia está establecido en el artículo 690B. Bien, el artículo 690 señala que la demanda se acompaña el título ejecutivo, además de los requisitos y anexos previstos en los artículos 424 y 425, y que los especifiquen en las demás disposiciones especiales. Tenemos, por ejemplo, los procesos con título ejecutivo de naturaleza extrajudicial. Competencia del juez de paz letrado de 0 a 100 URPs y los especializados de 101 URPs a más. Los procesos con título ejecutivo de naturaleza judicial, el juez de la demanda, y en los procesos de ejecución con garantía constituida, el juez especializado en lo civil. El mandato ejecutivo. Como le estaba señalando en el inicio, el mandato ejecutivo o auto de mandato de ejecución dispondrá el cumplimiento de la obligación contenida en el título, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada. Esto es que en caso de exigencia no patrimonial, el juez debe adecuar el apercibimiento. Bien, la parte ejecutada puede, en estos casos, no se interponen contestaciones, sino contradicción. Es muy distinto a los procesos sumarísimo, abreviado, conocimiento. Acá únicamente se puede interponer contradicción. Y hay ciertas causales que debe observar la parte ejecutada, ¿no? El título judicial, 3 días solo prueba instrumental, cumplimiento de la obligación. Es decir, la parte ejecutada puede decir, no, que ya ha cumplido con la obligación y no hay mérito a que se proceda con la ejecución forzada. O, por otra parte, puede ser que se ha extinguido la obligación a reclamar. Esta contradicción o excepciones procesales o defensa se concede, traslada al ejecutante y tiene 3 días para poder contradecir. El juez señala también, puede en este caso también señalar una audiencia con reglas de audiencia única, ¿no? En esto también tenemos el título extrajudicial que
puede ser calculada entre 5 y 10. Pero ¿qué puede contradecir acá? Inexigibilidad y liquidez, o también la nulidad formal o falsedad de título y la extinción de la obligación. Inexigibilidad de la obligación, esto es que la obligación se encuentra sujeta a plazo no vencido o sometida a condición o cargo pendiente de cumplimiento. Y liquidez es cuando el monto o cuantía de obligación no determinado si es determinable mediante operación aritmética. Y la extinción de la obligación es que ya sea por pago, compensación, condonación, transacción, multilicencia, cumplimiento total, entre otros factores. Y la nulidad formal de título. Esto quiere decir que el título carece de los requisitos formales bajo sanción de nulidad. No cuentan con requisitos extrínsecos que confieren el título de mérito ejecutivo. Y la falsedad del título es que el título no sea auténtico, no corresponde a su contenido o firma. Es que hay una falsedad integral del documento o ha sufrido una adulteración. Y el título valor incompleto. Esto quiere decir que el título valor incompleto al emitirse ha sido completado en forma contraria a los acuerdos que han sido establecidos previamente por las partes. Si es que dice, no, la norma expresamente señala que si la contradicción que se sustente en otras causales será rechazada linealmente por el juez. Es decir, que la parte contraria puede tener únicamente estas causales para poder contradecir la demanda ejecutiva. Esencialmente se puede señalar a la audiencia, el juez precisa si el ejecutado plantea contradicción o deduce excepciones, se corre traslado al ejecutante. Entonces, ¿qué hace el ejecutante? Puede presentar pruebas que desvirtúen las afirmaciones del ejecutado. Y si las pruebas requieren actuación, se señala una audiencia única, ¿no? Puede haber peritos, exhibición de documentos, comparecencias, entre otros, ¿no? Esto, si declara fundada la contradicción, dice que es apelable con efecto suspensivo. Si declara infundada, improcedente, es apelable sin efecto suspensivo. Y para este proceso único de decisión, se resuelve con una resolución final, es decir, el juez ordena llevar adelante la ejecución y este proceso pasa a etapa de ejecución. En el mandato de ejecución hay una exigencia no patrimonial y una exigencia patrimonial. En la exigencia no patrimonial se adecua el apercibimiento. Sin embargo, respecto a la exigencia patrimonial, o sea, dineraria, se aprueba la liquidación y se entra a la ejecución forzada. Esta ejecución forzada, ¿qué va a terminar? Una obligación de dar, de hacer y no hacer. Y se le concede el plazo de 10 días bajo procedimiento de embargo. En estos casos se pueden ver sentencias de condena, sentencias declarativas. Las sentencias de condena, efectivamente, ¿no? Dan cumplimiento de una prestación de dar, hacer, no hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que ordena sea un pago de una suma de dinero, la construcción de un determinado proyecto, o también no hacer sería la prohibición, ¿no? de esa construcción. Estas son las sentencias de condena. Como les había señalado, en respecto a la exigencia patrimonial, esto es netamente dineraria, se aprueba la liquidación, se pasa a la etapa de ejecución forzada, esto puede ser respecto a obligaciones dar, hacer, no hacer, y un plazo de 10 días, ¿no? Y hay otras etapas que se debe cumplir en ejecución forzada. Respecto a la ejecución forzada, estos bienes que han sido materia de litis, puede ser materia de remate o adjudicación. Para esto, el artículo 728 y 730 del Código Procesal Civil ordena la tasación. Pero para esta tasación, se procede a designar dos peritos. Pero si es que ya hay una tasación convencional, es innecesario ya el nombramiento de los peritos.
El plazo para observar la tasación es de 3 días. Y la desaprobación de esta observación es impugnable, ¿no? Posteriormente, bueno, anteriormente se hacía el nombramiento de un martillero que tendría que estar facultado para señalar día, lugar, día y hora para el remate. Sin embargo, ahora se ha implementado en el Poder Judicial el remate judicial electrónico a través de las siglas REMAJUM. Este es un servicio que se administra de modo virtual, con la participación de los postores en los procesos de remates judiciales. Esto se ha hecho con el fin de fortalecer y agilizar los procesos de subasta de manera transparente y accesible. Pero previamente los postores deben inscribirse, ¿no? En el sistema, ¿no? A través de sus casillas electrónicas. También se realizaban los avisos, ¿no? En los diarios, 3 días para los muebles, 6 días para los inmuebles. Y estos avisos también se pegaban en los inmuebles. Correspondía responsabilidad del juzgado, ¿no? Las partes y terceros y el bien debía estar debidamente descrito con las características, las afectaciones, todo. Y para poder acceder, el postor depositaba un 10% del valor según el artículo 735. El exonerado, el ejecutante y el tercero legitimado, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este proceso único de ejecución, el ejecutado no puede ser postor. También hay que tener en cuenta también que el precio base es del 2/3 del valor. La segunda convocatoria es del 15%. También el juez ordena al adjudicatario deposite el saldo los 3 días. Y en el acta final, el artículo 738, ¿no? Donde se consigna, ¿no? El remate efectuado. Y también respecto al artículo 746 y 748, el juez ordena el pago y liquidez de los intereses, costes y costos. Y si hay una observación, también se le otorga 3 días con su expulsión o su rebeldía, se resuelve aprobándolo, modificándolo o requiriendo su pago. Eso sería respecto a los procesos únicos de ejecución. Bien, ahora vamos a hablar sobre los procesos cautelares, ¿no? El proceso cautelar lo vamos a definir de la siguiente forma: es un instrumento que puede plantearse antes o dentro de un proceso ya iniciado. Pero ¿para qué sirve el proceso cautelar? Su finalidad es asegurar preliminarmente y preventivamente la eficacia de la sentencia. ¿Para qué? Para proteger el derecho del accionante, que por fundadas razones puede ser o puede suponer válidamente que el derecho que invoca se encuentre en peligro ante el demandado. Sin en tanto que dure el proceso, puede disponer de los bienes que garantiza la pretensión para eludir su propia obligación. Es decir, las medidas cautelares sirven para poder garantizar que la sentencia se cumpla, si es que es fundada, claro. En los procesos, por ejemplo, de reivindicaciones, mejor derecho de propiedad, efectivamente se solicitan las medidas cautelares para que el demandado, si está en un proceso de mejor derecho de propiedad, el demandado no pueda disponer o vender o donar o hacer otra cosa. Entonces, ¿qué hace el demandante? Tiene que garantizar que ese bien no se disponga hasta las resultas de la sentencia. Y para poder establecer un proceso cautelar hay que tener 3 requisitos importantes, ¿no? Esto es la verosimilitud o apariencia del derecho invocado.
Esto es, ¿no?, la probable existencia de un derecho, ¿no? Que aparentemente tenga derecho, ¿no? Otro es el peligro en la demora. Esto es por el plazo de los procesos que a veces conlleva mayor tiempo. Entonces, se procede a entablar una medida cautelar determinada. Esto es por el peligro en que demore el proceso. Y otro requisito importante es que la medida cautelar sea adecuada para garantizar el cumplimiento de la eficacia de la pretensión. Efectivamente, hay dos finalidades, esta es una concreta y una abstracta. La concreta, como ya se había dicho, es asegurar en forma anticipada y en menor tiempo la eficacia de la decisión final amparada en la sentencia. Esta definitiva e impedir que se tornen ilusorios los derechos y pretensiones de la parte reclamante. Abstracta sirve de medio a través del cual el órgano jurisdiccional se prestigia, ¿no? La confianza y la seguridad de la sociedad en el órgano jurisdiccional depende de la eficacia que logren la sentencia. Como dicen, ¿no? Por la demora en el proceso, el daño podría convertirse en irreparable. Acá tenemos las medidas cautelares específicas. Tenemos para futura ejecución forzada, tenemos las medidas cautelares temporales sobre el fondo, las innovativas, las de no innovar. Dentro de la ejecución, futura ejecución forzada tenemos la de embargo, secuestro y anotación de demanda. Dentro del embargo tenemos en forma de depósito, en forma de inscripción, en forma de retención, en forma de intervención y en forma de administración. Dentro de la medida cautelar para futura ejecución forzada de secuestro, tenemos el secuestro conservativo y el judicial. Y finalmente tenemos la anotación de la demanda. Respecto a la medida cautelar de embargo en forma de intervención, tenemos en recaudación y también en información. Son aquellas medidas específicas, ¿no? Como le habíamos dicho, para proceder a interponer una medida cautelar debe cumplir tres presupuestos. Esto es la verisimilitud en el derecho, que está establecido plenamente en el artículo 611 del Código Procesal Civil. ¿Qué es esta verisimilitud de derecho? Que la apariencia del derecho. Primeramente, su derecho invocado parece amparable. Debe acreditarse con una prueba documental. El peligro en la demora es el temor al daño inminente. Es decir, este posible daño actual que pueda significar esperar el dictado de la sentencia en el expediente judicial. Y último, también el artículo 613 lo establece, ¿no? Esta es la contracautela. Es una caución real o final. El imputado obtenga una garantía que lo ponga a salvo los posibles abusos y asegure el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Efectivamente, esta contracautela es como mayormente por las medidas cautelares, a veces la parte demandada pueden ser perjudicada, ¿no? Puede a veces entablarse medidas cautelares maliciosas. Y entonces, a fin de poder cautelar ello, existe la contracautela. Entonces, donde el demandado procede a solicitar la indemnización por los daños y perjuicios que haya podido causar esta medida cautelar. Características de las medidas cautelares también lo establece el artículo 612 del Código Procesal Civil. Toda medida cautelar importa ciertas características. Este es el presustamiento, el conocimiento superficial de la probabilidad de la existencia del derecho invocado en el proceso. Es como un adelanto del proceso principal, ¿no? Provisoriedad. La medida cautelar no hace cosa juzgada ni pone fin al proceso. Tiene una determinada duración en el tiempo. Efectivamente, la medida cautelar es provisoria. Únicamente va a determinar cuando se emita la sentencia.
Si la sentencia se emite, digamos, infundada o improcedente, esta medida cautelar se deja sin efecto o se levanta, ¿no? Variable, puede variar su forma o dejarse sin efecto en cualquier momento. Forma, porque los bienes sobre los que recae su monto o sustituyendo al órgano de auxilio judicial. Instrumentalidad, la medida cautelar no posee autonomía propia. Existe para ser efectivos los derechos sustanciales reconocidos en la sentencia definitiva. Estas medidas cautelares efectivamente garantizan el funcionamiento de la justicia. En las medidas cautelares existen dos sujetos. Esto es el ejecutante, un futuro demandante ejecutado o un futuro demandado. En la tramitación, como ya habíamos dicho anteriormente, hay medidas cautelares fuera de proceso y dentro del proceso principal. Dentro de la medida cautelar fuera de proceso, se solicita más una contracautela. Esta puede ser admitida o rechazada. Si se admite, se ejecuta la medida cautelar. Esta medida cautelar es ejecutada por el especialista judicial. Una vez ejecutada la medida cautelar, se pone en conocimiento al demandado. Si es rechazada, el solicitante de la medida cautelar puede apelar. Esta es concedida con efecto suspensivo. Dentro de la, si la medida cautelar es ejecutada fuera del proceso, el ejecutante tiene 10 días para interponer su demanda. De lo contrario, si la medida cautelar que ha sido interpuesta y ha sido concedida y el demandante no interpone su demanda dentro del plazo de 10 días, la medida cautelar entonces recaería en caducidad. Y las medidas cautelares dentro del proceso principal, efectivamente también se interpone la solicitud cautelar más la contracautela, se forma un cuaderno cautelar especial. Esta puede ser admitida también o rechazada, y si se admite, también de la misma forma esto pasa a ser ejecutada por el especialista judicial. Y si es rechazada, esta se apela con efecto suspensivo. Las medidas cautelares se decretan inaudita parte. ¿Esto qué quiere decir? Que las medidas cautelares desde su interposición no pueden ser todavía puestas en conocimiento del demandado. Esto se pone en conocimiento cuando ya la medida cautelar ha sido debidamente ejecutada. No concedida. Concedida puede ser que se emita la resolución concesoria, pero sin embargo, esta todavía tiene que ser ejecutada. Una vez pues ejecutada, esta se notifica al demandado y ejecutado, ¿no?, de la medida cautelar tiene plazo de 5 días para poder formular alguna contradicción respecto a la medida cautelar. Los requisitos para solicitar la medida cautelar, según el artículo 610, son 5 requisitos especialmente, ¿no? Esta es la exposición clara y objetiva de los fundamentos que sustenten la pretensión cautelar. Efectivamente, para entablar una medida cautelar no hay que argumentar excesivamente, porque a veces se ven medidas cautelares de 30, 40 hojas y no llega a entender el juzgador. Entonces, lo que se tiene que ver ahí es que la exposición sea clara, objetiva. ¿Qué es lo que está en fundamentos de hechos claros y precisos? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que está queriendo obtener en el proceso principal? Eso tiene que sustentar su pretensión cautelar para poder el juzgador entender. Tiene que señalar la forma de la pretensión cautelar o la modalidad de la medida. Es decir, hay que ver, el abogado tiene que ver qué medida cautelar es idónea para poder garantizar el proceso principal. También debe indicar en ese caso los bienes sobre los que debe recaer la medida cautelar y el monto de afectación. Es decir, ¿qué bienes puede ser un bien, puede ser dos bienes, pero estos bienes deben ser debidamente determinados.
y precisar el monto de la afectación de la medida cautelar. Ofrecer contracautela, efectivamente, como podemos decir, a veces existen medidas cautelares maliciosas que quieren causar daño, entonces esta contracautela garantiza la indemnización de la parte demandada. Y finalmente, también tiene que designar el órgano de auxilio judicial, donde se va a ejecutar esa medida cautelar. Este auxilio judicial correspondiente, si fue el caso, si es una persona natural, se anexa la copia legalizada de su DNI. La sanción por medida cautelar necesaria o maliciosa. Como le habíamos dicho anteriormente, la sanción es el pago de costos y cosas del proceso cautelar, pago de una multa no mayor de 10 unidades de referencia procesal y pago de una indemnización de daños y perjuicios ocasionados. Si se declara infundada o improcedente una demanda cuya pretensión estuvo asegurada con medida cautelar, a pedido de parte, la acción de responsabilidad, ¿no? Estas son las sanciones que puede solicitar el demandado. Respecto a estas sanciones de medidas cautelares, hay dos tesis, ¿no? Esta es una tesis objetiva y una tesis subjetiva. La tesis objetiva señala que el solo hecho de crear un riesgo o perjuicio al sujeto pasivo permite exigir la indemnización. Mientras que la tesis subjetiva se debe atender el dolo o culpa del sujeto accionante para ver si se procede o no a la indemnización. Bien, respecto a las medidas cautelares dentro del proceso, debe cumplir lo señalado en el artículo 640 del Código Procesal Civil. ¿Estos requisitos cuáles son? Si ya se ha iniciado un proceso principal y la parte accionante quiere interponer una medida cautelar, esto debe acompañar copia simple de la demanda, copia simple de los anexos y la copia simple de la resolución admisoria. En los resultados, efectivamente se ven muchos casos donde interponen medidas cautelares dentro del proceso, sin embargo, omiten estos requisitos establecidos en el artículo 600 del Código Procesal, 640 del Código Procesal Civil. Únicamente hacen un argumento y los requisitos del 610, sin embargo, no cautelan el artículo 640 del Código Procesal Civil. La caducidad de la medida cautelar, efectivamente, hay tres supuestos, cuando el proceso principal ha concluido con sentencia favorable, que es una causal de caducidad de la medida cautelar. Es decir, caduca a los 2 años de consentida ejecutoria la sentencia, operando la caducidad en el pleno derecho. Esto también se señalaba en inciso 1 del artículo 625 del Código Civil. El plazo contado desde la ejecución de la medida cautelar, es decir, el plazo de caducidad es de 5 años, contados desde la fecha que se ejecutó la medida cautelar, independientemente de haber o no concluido el proceso principal. Y finalmente, cuando se ejecuta la medida cautelar antes de iniciado el proceso principal. Esto es que la caducidad, como lo habíamos dicho anteriormente, si el beneficiario no interpone la demanda ante el mismo juez dentro de los 10 días posteriores a dicho acto, caduca la medida cautelar. La sentencia en primera instancia es declarada improcedente o infundada o fundada la contradicción de la medida cautelar, que queda cancelada de pleno derecho, aunque la sentencia también había sido impugnada, ¿no? Esto señala el artículo 630 del Código Procesal Civil. Tenemos los procesos, las medidas cautelares específicas, como ya hemos precisado ya anteriormente. ¿Cuál es la finalidad de la medida cautelar específica? Es asegurar posibilidad de ejecución forzada ante incumplimiento real y voluntario. ¿De qué? De las obligaciones de dar suma de dinero, de bien mueble determinado, de una obligación de hacer o no hacer, ordenadas también esto mediante sentencia, ¿no? La anotación de la demanda, además de asegurar la decisión final de las pretensiones declarativas o constitutivas. Las medidas cautelares para futura ejecución forzada tenemos 3. Estos son de mero aseguramiento. Por ejemplo, las de embargo, fuera del proceso o dentro del proceso, las de secuestro, judicial o conservativo. Conservativo puede ser de vehículo, bienes dentro de una unidad de producción o comercio,
y títulos de crédito. Y la anotación de la demanda en los registros públicos. Respecto a las medidas cautelares específicas de embargo, tenemos la de depósito, la retención, puede ser de retención de derechos de crédito u otros bienes de posesión, la intervención en recaudación y la administración de bienes. Y las medidas temporales sobre el fondo, esto mayormente se da en el proceso de alimentos, esto es asignación anticipada de alimentos, también nombramiento y remoción de administradores de bienes, esto es al interponer la demanda o en fecha posterior. Tenemos también la ejecución anticipada en asuntos de familia y menores, la ejecución anticipada de desalojo, la ejecución anticipada del interdicto de recobrar. Respecto a la primera medida cautelar de embargo, tenemos una medida procesal de garantía. ¿Qué busca esto? Individualizar la indisponibilidad del bien afectado. Esto es por el demandado. Que esto asegure el importe obtenido para la realización judicial que será aplicado a satisfacer el interés del acreedor. Esta forma de medida cautelar de embargo, el 642 del Código Procesal Civil, cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar esta medida cautelar de embargo. Esta intervención de embargo, el juzgado tiene 15 días para calificarlo. Vía resolución se concede la pretensión. Se ejecuta la medida cautelar y en plazo de 10 días tiene que interponer la pretensión principal, este es incoar la demanda. Y si la resolución es rechazada, se da la caducidad de pleno derecho. Esta medida cautelar de embargo dentro del proceso se da en cualquier estado del proceso. También se interpone esta medida, se admite la pretensión principal y el embargo garantizaría el resultado final. Si es rechazada la pretensión principal, el embargo también caduca de pleno derecho. Bien afectado puede ser embargado sus frutos, sus productos y sus accesorios. Los bienes inembargables. Efectivamente, el artículo 648 del Código Procesal Civil estipula qué bienes no pueden ser materia de embargo. Tenemos los bienes constituidos en patrimonio familiar. Hay unas excepciones con el artículo 492 del Código Civil. Las prendas de estricto uso personal, libros y alimentos básicos del obligado, los vehículos, máquinas, utensilios y herramientas indispensables para el ejercicio directo de la profesión o oficio. Es decir, si hay un demandado que es taxista, digamos, y utiliza su unidad vehicular para el servicio de taxi, estos no pueden ser embargados porque esa es materia de su profesión o oficio. También tenemos las insignias condecorativas, los uniformes de los funcionarios y servidores del Estado, las remuneraciones y pensiones cuando no excedan de 5 unidades de referencia procesal. El exceso embargable hasta una tercera parte. Cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, únicamente se procede hasta el 60% del total de los ingresos. No se pueden embargar las pensiones alimentarias, los bienes muebles de los templos religiosos y los sepulcros. Clases de embargo, existen dos clases. Este es en forma de depósito, recae sobre bienes muebles y el obligado es constituido en depositario. La otra forma de embargo es la forma de secuestro, recae sobre bienes muebles y se nombra un custodio ante el rechazo del obligado de aceptar el cargo. El embargo en forma de inscripción, según el artículo 656 del Código Procesal Civil, son derechos, bienes muebles e inmuebles registrados con título de propiedad ya inscrito. Embargo de inmueble no inscrito, tenemos embargo en forma de depósito obligado. Si fuera inmueble, se abre una partida especial únicamente a mérito de la medida cautelar, ¿no? El embargo en forma de retención
según el artículo 657 del Código Civil, señala supuestos de hecho, ¿no? La existencia de derecho de crédito o posesión de un tercero, cuyo titular tiene que ser el demandado. La existencia de un inmueble en posesión de terceros, cuyo titular también es el demandado. Respecto a la medida cautelar de embargo en forma de intervención en recaudación, esta es una medida especial. El interventor recaudador interviene directamente por mandato judicial en la actividad económica de una persona natural o jurídica, con la única finalidad de embargar los ingresos propios de esta. ¿Cuáles son las obligaciones del interventor? Verificar el funcionamiento y conservar lo intervenido. También debe llevar control de ingresos y egresos, proporcionar lo necesario para la actividad regular y ordinaria del intervenido, poner a disposición del juez las cantidades consignadas, también informar sobre el desarrollo de la intervención. Asimismo, la norma señala que las retenciones no pueden exceder de lo justo y necesario para que la afectada pueda proseguir con su actividad comercial a efectos de asegurar permanentemente la generación de ingresos. Si es improductiva, solicitar clausura del negocio y convertir embargo a secuestro. Respecto a la medida cautelar de embargo en forma de intervención e información, esto es recabar información sobre el movimiento económico de una persona natural o de una persona jurídica. El juez, ¿qué va a hacer? Va a nombrar uno o más interventores informadores, señalando el lapso durante el cual deben verificar la situación económica del negocio afectado. ¿Cuáles son las obligaciones del interventor informador? Uno es informar por escrito al juez sobre el movimiento económico de la empresa intervenida o de la persona natural. Otro es dar cuenta inmediata al juez sobre los hechos que considere perjudiciales al titular de la medida cautelar o que ostenten el ejercicio de la intervención. La verificación del funcionario y la conservación de lo intervenido. Estas son las obligaciones del interventor informador. Respecto a la medida cautelar de secuestro, este tipo de medida cautelar se solicita cuando el proceso principal tiene por finalidad concreta la dilucidación del derecho de propiedad o posesión sobre determinado bien, afectando a este con el carácter de secuestro. ¿Cuáles son las consecuencias? Con desposesión de su tenedor y entrega a un custodio designado por el juez. Pueden haber en forma judicial, conservativo, secuestro titular, secuestro de bienes dentro de una unidad de producción o comercio y secuestro de títulos de crédito. El secuestro judicial, ¿qué es? La finalidad inmediata es la de evitar que el bien materia litis se pierda o deteriore en poder del poseedor. Conservativo, recae sobre cualquier bien o derecho. Puede ser del deudor y tiene que asegurar un mandato ejecutivo con desposesión del bien. Mientras que el secuestro vehicular, el vehículo será internado en almacén, conducido con el propio custodio, accesible al afectado o al deudor si lo hubiera. Mientras que el secuestro de bienes dentro de una unidad de producción o comercio son aquellos bienes muebles que se encuentran dentro de una fábrica o comercio, siendo requisito para la afectación que estos aisladamente no afecten el proceso de producción o de comercio. Y finalmente, el secuestro de títulos de crédito. Esto es que la disposición de su tenedor y entrega al custodio de títulos, valores o documentos crediticios en general. Los bienes oportunamente pondrán a disposición del juzgado a efectos de la ejecución forzada. ¿Cuáles son las obligaciones del depositario o custodio? Informar las variaciones que se hagan en las estructuras o acabados del predio. También debe informar por escrito al juez sobre los hechos que considere perjudiciales al titular de la medida cautelar. A cuidar diligentemente el bien, eso es bajo responsabilidad. Informar al juez por escrito de otros gravámenes que afecten al bien. No perder la posesión del predio, excepto por autorización del juez debidamente motivada o causa justificada. Y finalmente, también se debe poner en conocimiento por escrito al juez de su decisión de disponer del predio. Respecto a la medida cautelar de
anotación de la demanda en los registros públicos. Efectivamente, esta medida cautelar se da sobre bienes inmuebles que ya tienen una partida registrada. Cuando Esto quiere decir cuando la pretensión discutida en el proceso principal está referido a derechos inscritos. Iniciado el proceso principal, la demandante solicite que se anote la demanda en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Esto quiere decir que el juez cursa las partes respectivas a la SUNAR y se inscribe la demanda en el asiento respectivo de la partida registral correspondiente. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad y fundamento principal es la publicidad, pero a la vez la protección del posible derecho del demandante, la seguridad de los negocios jurídicos y la eficacia de la decisión final. Como último rubro tenemos la medida cautelar genérica o atípica. Esta medida cautelar genérica puede solicitarse y conceder una medida cautelar no prevista en el Código Procesal Civil. Aparte ya de los ya mencionadas medidas cautelares específicas, esta medida cautelar no está prevista en forma específica en nuestro ordenamiento procesal civil. Pero, ¿cuál es su carácter residual? Su aplicación se encuentra reservada a supuestos no contemplados o comprendidos en las normas que regulan las medidas cautelares. Esto quiere decir que son inespecíficas, puesto que no representan el género, sino la esencia de denominación y regulación normativa específica. La medida cautelar genérica está prevista para regular situaciones excepcionales no contempladas dentro del Código Procesal Civil. Estas también deben contar con presupuestos generales requeridos para la concesión de toda medida precautoria, ¿no? Estas son respecto a las medidas cautelares. Bien, vamos a hablar sobre el proceso de filiación extramatrimonial y alimentos. Bien, el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial lo vamos a hacer un poco más breve, teniendo en cuenta ya la hora que se está ganando. La ley 28457, ley de proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, ha sido una norma que ha renovado nuestro ámbito procesal, puesto que ya admite ya explicaciones de avance, ¿no?, tecnológico en los procesos. Esto es la prueba de ADN. Anteriormente, nuestra norma no presentaba estas pruebas de ADN para proceder en los procesos de filiación. ¿Y qué son este proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial? Hay que tener en cuenta que los procesos de filiación han merecido criterios variados, ¿no?, en cuanto a su trámite, su contenido. Se ha consagrado legislativamente las pruebas genéticas. Esto es la prueba de ADN. Esta ley es una ley especial que, como lo ven, tiene un trámite distinto a los ya señalados anteriormente. Para poder entablar una demanda de filiación judicial extramatrimonial hay que también tener en cuenta la competencia del juez. ¿Y quién es competente para este proceso? Es el juez de paz letrado, ¿no? Como no existe mayor complejidad en la probanza de un nuevo proceso, sustentado en las pruebas aportadas por la ciencia,
Se consideró que esta labor puede ser realizada por un juez de paz letrado, no requiriéndose un juez especializado en derecho de familia. En estos procesos de filiación, ¿quién es el titular de la acción? Las reglas general que contempla el Código Civil es que las acciones de paternidad son personales. El artículo 407, por ejemplo, del Código Civil establece que la acción judicial de paternidad extramatrimonial corresponde solo al hijo. ¿Quién tiene la legitimidad para obrar, pudiendo la madre actuar en su representación? Si el hijo fuera menor de edad, claro está, ¿no? La nueva ley permite a quien tenga legítimo interés poder accionar por paternidad a favor de un tercero. Este es un cambio importante en el que se toma en cuenta el interés moral y familiar. También esto está establecido en el artículo 6 del título preliminar del Código Civil. Este interés moral y familiar, esto es para la iniciación, ¿no?, de la acción de la demanda. Esta ley ha tenido en cuenta varios lineamientos, ¿no? Estos lineamientos consisten en la modernidad, en el proceso sui generis, que también está basado en la efectividad del ADN, y esto también está entablado en el acceso a la justicia. ¿Por qué lineamiento a la modernidad? El proceso está actualizado de acuerdo a la efectividad de los avances biocientíficos. Proceso sui generis. ¿Por qué proceso sui generis? Este proceso cambia todas las reglas de la investigación filial presentando un modelo ejecutivo de averiguación, de averiguación del Estado. Y también el otro lineamiento es basado en la efectividad del ADN. Su su esencia en sí es fundamental en la fuerza y contundencia de los resultados que puede obtenerse a través de la prueba ADN, ¿no? Si es positivo, entonces la prueba es al 99.99% de efectividad. Y el último lineamiento al acceso a la justicia, este proceso promueve la canalización de las acciones de filiación, al no constituir un trámite largo y engorroso, ¿no? Entonces, de tramitación rápida. Respecto al trámite de este proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, no sé si lo vamos a hacer en 5 minutos. La diferencia con el proceso de conocimiento, por el que regía anteriormente esta afiliación, es abismal, ¿no? Por decir que al menos da un giro de 360 grados, que lo hace incompensable con la gestión procesal anterior y con otra existente a razón ya de su singularidad que tiene este proceso. Se ha reducido las etapas, se ha reducido los actos y también se ha reducido los plazos. Cuenta con un trámite que está esquematizado, ¿no? Como lo pueden visualizar. Esto inicia con la demanda ante el juez de paz letrado. Esto es que el proceso se sintetiza en la presentación de una demanda ante el juez de paz letrado. Es quien es competente, ¿no? Que la parte interesada pide y se expide una resolución declarando la paternidad. Pero la parte demandada tiene 10 días para poder oponerse. La única defensa que la parte emplazada frente a la demanda de filiación extramatrimonial es la oposición al mandato de paternidad. Y con esta oposición, ¿qué? Se va a someter a la prueba de ADN. No, ante esto no cabe otro tipo de sustento que la misma oposición. En este caso son impertinentes las tachas, las excepciones o la contestación. Únicamente lo que corresponde, como la norma lo expresa claramente, es la prueba de ADN. Entonces, la parte emplazada con la oposición, ¿qué va a hacer? Va a ser ejercicio del legítimo derecho como demandado. Tiene que realizarlo en forma expresa.
tiene que sustentar la prueba genética, ¿no? Someterse a la prueba de ADN. Tiene que ser claro y concreto, pues no puede oponerse con argumentos, la única prueba, única que en este caso es la prueba de ADN. Si es que se funda su oposición, según la prueba de ADN, esta descarta su paternidad, entonces ya se emite otra sentencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no? Si se pone a la prueba de ADN, perdón, si se pone a la paternidad o a la demanda que esté iniciada, se somete a la prueba de ADN. Pero si en otro caso no hay oposición o no se ha opuesto dentro del plazo de 10 días que señala la norma, entonces se declara automáticamente la declaración judicial de paternidad. Esta puede ser apelada en un plazo de 3 días. ¿Y quién la resuelve en la apelación? El juzgado de familia. Sin embargo, si es que se somete a la prueba de ADN, esta puede ser con resultado positivo o también con resultado negativo. ¿Y qué pasa cuando se emite la prueba de ADN con resultado positivo? Entonces, la oposición se declara infundada, entonces se declara la declaración judicial de paternidad. También la apelación puede ser interpuesta dentro del plazo de 3 días. Pero si la prueba de ADN resulta negativo, entonces la oposición se declara fundada. También puede ser que se apele, pero teniendo en cuenta la prueba indubitable del ADN, también puede ser resuelta la apelación por el juzgado de familia, ¿no? Bien, ese es un breve alcance de este proceso de filiación. Señorita,